Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto volver a estar aquí con ustedes, esperando que estas cápsulas sean de bendición para su vida, que sean de edificación para su alma y que hagan algo en la vida de cada uno de los que nos escuchan. En este día vamos a hablar acerca de la obediencia. Y probablemente muchos de nosotros escuchamos la palabra obediencia y no nos gusta, porque dice el proverbio que la rebelión está ligada al corazón del muchacho, pero no nada más en el muchacho. En cada uno de nosotros hay un grado de rebelión y a veces no nos gusta o nos cuesta trabajo obedecer la palabra de Dios, nos cuesta trabajo obedecer a nuestras autoridades, a nuestros líderes. Y hay una doctrina cristiana que se anda moviendo hoy en día, la cual enseña que ya no es necesario obedecer a Dios, porque Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios que perdona todo y que la sangre de Cristo nos lava día a día de nuestros pecados. Y sí, en efecto, tenemos un Dios misericordioso, tenemos un Dios que tiene misericordia de nosotros. Pero, ¿sabes una cosa? No es lo mismo cometer una falta, cometer un error, a vivir en un pecado constantemente o voluntariamente. Y ahí ya no opera la misericordia de Dios. Cuando tú decides vivir en un pecado constantemente, aún sabiendo que estás faltando la palabra de Dios, que estás desobedeciendo sus mandamientos, entonces ahí ya no opera la misericordia de Dios de la misma manera. David era un hombre de Dios que cometió muchos errores. Entre ellos, todos recordaremos y todos recordamos mucho el adulterio que cometió, el asesinato que cometió después para tapar el adulterio. Sin embargo, nos podemos dar cuenta que David actuó en un momento de ceguera, en un momento de inconsciencia, en un descuido de su vida. Él actuó, jamás fue su intención desobedecer a Dios, jamás fue su intención faltar a la palabra de Dios o a sus mandamientos. Y nos podemos dar cuenta cuando el profeta viene y habla con él y le dice: David, tú hiciste esto y esto y esto, y él dice: ¿qué? Yo hice todas esas cosas. Él no sabía, no se había dado cuenta de lo que había hecho, de lo que había cometido. Así nosotros, hermanos, también podemos cometer faltas, sí. ¿Podemos cometer errores? Sí podemos, y Dios lo sabe y tiene misericordia de nosotros porque sabe que vivimos en este cuerpo que es débil, que tiene deseos carnales y podemos llegar a cometer un error. Pero una persona que es obediente, como David, al momento de darse cuenta de que estamos faltando a Dios con nuestras acciones, al momento de darse cuenta que estamos faltando a Dios con lo que estamos haciendo, inmediatamente buscamos la manera de apartarnos de esa actitud, de apartarnos de ese pecado porque queremos obedecer a Dios. Y es ahí donde opera la misericordia de Dios. Cuando tú te arrepientes y buscas la manera de apartarte de ese pecado. Y esa es la obediencia a Dios. Esa es una persona obediente. Pero una persona que quiere seguir viviendo en el pecado constantemente y voluntariamente, entonces la misericordia de Dios ya no opera ahí, hermanos. Ahora bien, mucha gente dice que Dios es un Dios aburrido. Yo he escuchado jóvenes, he escuchado gente que dice: es que Dios es un Dios aburrido, que no quiere que hagamos nada, quiere que estemos así quietecitos y vivamos en un cuadrito, y es un Dios tiránico y aburrido. Pero ¿sabes una cosa, hermanos? Cuando Dios escribió la palabra,
Cuando Dios escribió cada uno de los mandamientos, Él no lo hizo solamente porque se le ocurría que nada más porque yo digo, no van a mentir. O nada más porque yo quiero, no van a cometer adulterio. No, hermanos, Dios no lo hizo con ese propósito. Dios lo hizo pensando en cada uno de nosotros, en la humanidad, pensando en nuestro propio bien, en nuestro bienestar, que viviéramos en paz, que viviéramos tranquilos, que viviéramos seguros. Y los mandamientos y la palabra de Dios están escritas pensando en ti y en mí y en nuestro bienestar. Mucha gente se pregunta hoy en día, ¿y dónde está Dios ante tantas cosas que están pasando en el mundo? ¿Dónde está Dios ante las injusticias? ¿Dónde está Dios ante tantas muertes? ¿Dónde está Dios ante por qué hay niños en la calle? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite aquello? Y yo te pregunto, hermano, que tú piensas de esa manera, ¿y cuándo nosotros nos hemos acordado de obedecer la palabra de Dios? ¿Cuándo nosotros nos hemos ocupado, la humanidad en general, de buscar los mandamientos y de obedecer los mandamientos? Estoy 100% segura que si la humanidad en general obedeciéramos la palabra de Dios y obedeciéramos los mandamientos, viviríamos de una manera totalmente diferente a lo que estamos viviendo. Las injusticias, la inseguridad, las muertes, los asesinatos, los niños en la calle, todas esas cosas, si obedeciéramos la palabra de Dios, viviríamos totalmente diferentes. Y esto no significa que Dios nos esté castigando, no. No, porque Dios no castiga. Dios simplemente nos deja vivir las consecuencias de nuestra propia decisión de desobedecer su palabra. Por eso vivimos en esta situación. Porque sabes, hermano, la obediencia trae bendición, pero también la desobediencia trae maldición. Y su palabra así lo dice. Vamos a leer Josué 1:8. Dice su palabra: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando tú vives bajo la ley de Dios, vives seguro, vives confiado, vives tranquilo, vives en paz. Por ejemplo, una persona que mató a otra, ¿ustedes creen que vive tranquila? ¿Que vive en paz? Vive con la incertidumbre, con la inseguridad de que lo van a cachar, de que se van a dar cuenta de lo que cometió. Tan solo cuando decimos una mentira, vivimos con el temor de que me van a cachar, de que dije una mentira. Se van a dar cuenta de que no les dije la verdad. Pero cuando vivimos bajo la ley de Dios, vivimos confiados y seguros y todo nos sale bien, como dice su palabra. Pero también en 1 Samuel 12:15 nos dice: mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Aquí nos podemos dar cuenta en estos dos versículos que la obediencia nos trae bendición y la desobediencia nos trae maldición. Así es que, hermanos, quitemos de nuestra mente esa idea de que ya no es necesario obedecer a Dios porque Dios tiene misericordia de nosotros. Claramente, la enseñanza del día de hoy es que la obediencia te va a traer bendición. Vas a vivir seguro, vas a vivir en paz, vas a vivir confiado, tranquilo. Pero la desobediencia a la palabra de Dios también nos va a traer maldición. La presencia de Dios se aleja de nosotros. El Espíritu Santo se contrista y se aleja de nosotros cuando nosotros desobedecemos. Y Jehová, el favor de Dios, ya no está
con nosotros cuando nosotros desobedecemos su palabra. Pidamos a Dios, hermanos, que Él cambie nuestro corazón por un corazón, como dice su palabra, que le ame y guarde sus mandamientos. Porque solamente el Espíritu Santo puede poner en nosotros ese deseo, ese anhelo de querer obedecer la palabra de Dios. Dios le bendiga, hermano, y que esta palabra sea de bendición para su vida. Hasta pronto.